Buenos días. Ya veo que vais entrando todas las personas que os habéis apuntado a este webinar. Muchísimas gracias por vuestro interés. Enseguida comenzamos y tenéis habilitado el chat para comentarnos todo aquello que estiméis a lo largo de la sesión. Blanca, cuando quieras, yo voy dando paso en la sala de espera cuando vayan llegando más asistentes. Gracias. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Susana, y bienvenidos y bienvenidas todos y todas al cuarto campus legal de la Fundación. Tras hablar de conciliación, sostenibilidad, tecnología, dentro del marco de la abogacía, hoy os proponemos esta conversación sobre salud mental en el sector. Con este webinar queremos generar un espacio de reflexión sobre cómo está impactando el estrés, la falta de desconexión, la sobrecarga de trabajo, la gestión del tiempo, en un entorno laboral pues, muy exigente, muy conectado y muy estresante, ¿no? Para ello contamos hoy con una ponencia marco de la mano del abogado activista, fundador del presidente del Instituto de Salud Mental de la Abogacía, Manel Atzerias, y Manel es uno de los miembros del grupo de trabajo presidencial de la IVA sobre bienestar mental en la profesión jurídica, Wellbeing Task Force. Es licenciado en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra y ha participado en programas internacionales. Ha sido responsable del Observatorio de Derechos en Salud Mental de la Federación Catalana de Entidades de Salud Mental en primera persona y está además detrás de una iniciativa que se llama saludmentalabogacía.com. Manel, buenos días. ¿Manel? Hola. Sí. ¿Qué tal? Hola. Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Adelante. Gracias a vosotros. A ver, mientras me estaba preparando esta ponencia, me estaba preguntando, ¿y qué digo, no? En este periodo de tiempo tan cortito, porque claro, al final tenemos que destacar que el tema de la salud mental de la abogacía, que ahora está sonando mucho, ¿no? Y más después de la pandemia, lo cierto es que en cuanto a la salud mental de la abogacía, ya habían estudios sobre ello en Estados Unidos en la década de los 60-70. O sea, no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que en su momento ya suscitó mucho interés, pero sí que es cierto que aunque haya habido pues, estudios, no ha sido desde hace más o menos 5 años. Este último lustro ha sido cuando la abogacía, digamos, en este caso norteamericana, porque es la que lleva más ventaja sobre esto, al menos a nivel de concienciación sobre la importancia de cuidar la salud mental del abogado, pues es cuando empieza a dar un paso adelante. Antes de nada, antes de explicar un poquito este breve recorrido, sí que me gustaría hacer una precisión en cuanto a dos conceptos, porque en mi opinión creo que también es importante saber más o menos de lo que estamos hablando, ¿no? Porque a veces tengo la sensación de que cuando hablo de salud mental, rápidamente hay una asociación equivocada que lo asocia con problemas psicológicos. Entonces, y eso no es así. De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud lo ha definido como un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. Es decir, todo el mundo tiene salud mental, será mejor o peor, pero todo el mundo la tiene, igual que salud física. Entonces, la salud mental es algo más que una ausencia de trastornos mentales. Por ejemplo, puede ser, en mi caso, porque, bueno, en mi caso yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo, lo mío, digamos, dicho coloquialmente, y aunque puede resultar un tanto estigmatizante, pero entre colegas, permitidme esta licencia, lo mío ya es defecto de fábrica, por decirlo de algún modo, pero, sin embargo, hay cuestiones que hay problemas, como un estrés o una ansiedad muy bestia, que eso se genera a raíz de, bueno, pues del ejercicio de la profesión. Entonces, quizás no haya nada genético, no haya nada biológico, pero fruto del entorno,
de los factores ambientales, puedes llegar a tener un problema de salud mental. Claro, aquí hay distintos factores a tener en cuenta. Factores socioeconómicos. Por ejemplo, cuando hablamos de la precariedad de la abogacía, en un sentido amplio, y me refiero desde los abogados y abogadas que ejercen por su cuenta, autónomos, como aquellos abogados y abogadas que trabajan para grandes despachos o multinacionales, esta precariedad es un determinante de la salud mental de la abogacía. También, pues, el estrés laboral que puede haber, las discriminaciones que pueden dar lugar dentro del sector, la orientación sexual, la raza, en fin, que aquí en España hay muchas de estas cuestiones que no se tienen en cuenta o que no se abordan con la misma intensidad, pero en otras jurisdicciones ocurre, o al menos se habla y mucho más. Luego tenemos los factores biológicos, o sea, pues genéticos o alteraciones bioquímicas cerebrales, véase, pues, como en mi caso, por ejemplo, falta de serotonina. Y luego tenemos los medioambientales, ¿no? Pues hábitos de vida poco saludables, ¿no? Pues en función de lo que nos tomemos, ¿no? También hay estudios durante estos años que han alertado sobre el grado de alcoholismo y consumo de, bueno, pues de drogas por parte del colectivo. Cierto es que aquí en España no tenemos una radiografía sobre este elemento. Pues otra cosa es hasta qué punto la abogacía española estaría preparada para contestar este tipo de preguntas. Entonces, esto por un lado. Primer concepto, el tema de la salud mental. Y luego tenemos otro concepto que es el relativo al del estigma, que para mí esta es la clave. Ahí es donde hay que actuar. Primer paso. Mirad, a mí me gusta mucho utilizar una definición que utiliza la plataforma antiestigma Obertament, de la cual formo parte en Barcelona. Es una organización que trabaja, o sea, que lucha contra el estigma en salud mental. Y define el estigma del siguiente modo. Atribución de calidades negativas y despectivas sobre un colectivo de personas que pasan a ser vistas, pensadas y tratadas a través de un prisma construido sobre prejuicios y falta de información. A las personas con problemas de salud mental se nos considera imprevisibles, incapaces para trabajar y tomar decisiones, poco inteligentes, débiles y agresivas. Estereotipos todos que no se corresponden con la realidad, pero que influyen en las actitudes y comportamientos que los demás tienen hacia nosotros. Mirad, llevo cinco años ya con el tema de la salud mental de la abogacía. Y os puedo garantizar que he hablado, bueno, pues no sé, pues supongo que con centenares ya de abogados y abogadas, de todas las edades, de todas las realidades, y el principal problema es el estigma. Hay un miedo atroz a la hora de hablar sobre la salud mental. Yo he encontrado abogados que ni tan siquiera se atreven a verbalizar que tienen episodios de estrés y de ansiedad desproporcionados, ¿no? Entonces, para mí esto es un problema de los grandes, porque si ya no puedes ni verbalizar ni explicar a tu colega o a tu superior o al cliente que estás en un momento delicado, flaco favor nos hacemos a nosotros mismos, pero también a nuestro empleador o a nuestro cliente. Por lo tanto, estigma. Y el estigma a veces también se combate a través del lenguaje. Por lo tanto, todas aquellas expresiones como enfermo mental y disminuido psíquico, que aún sigue, eso consta en nuestra querida Constitución, que espero que se reforme ya de una vez por todas ese artículo, o loco, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, desde el movimiento en primera persona, que al final puede ser cualquiera de nosotros que haya tenido una experiencia, un problema en salud mental, nos referimos como persona con problema de salud mental, persona con un trastorno mental, persona con un diagnóstico psiquiátrico, persona con una experiencia en salud mental, persona con discapacidad
mental o psicosocial, que aquí ya se utilizaría la terminología que utiliza el Comité de Representantes de las Personas de la Convención de las Personas con Discapacidad. Por lo tanto, estas dos cuestiones para mí son muy importantes antes de decir cualquier cosa. Salud mental, conceptos de salud mental y estigma, para fijar el marco y a partir de ahí poder empezar a hablar con propiedad. Mirad, hay... en el año 2016 se publicaron dos estudios en Estados Unidos, uno de abogados y otro de estudiantes de Derecho. Y en estos estudios hubo una preocupación mayúscula por parte del colectivo, por parte de todos los stakeholders de la industria legal, porque voy a daros unos datos para empezar. Un estudio hecho, solamente voy a hablar de los abogados y abogadas. Muestra representativa de 12.825 abogados y abogadas. Detección positiva para el consumo del alcohol peligroso y dañino, 20,6%. Estrés, 23%. Ansiedad, 19%. Depresión, 28%. Pensamientos suicidas, 11,5%. Intentos de suicidio, 0,7%. Y los abogados más jóvenes, es decir, los que ejercen entre los primeros 10 años y los que trabajan en bufetes, son los que padecen un mayor grado de alcoholismo y depresión. Como comprenderéis, después de estos resultados, todo el mundo, manos a la cabeza, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Tenemos un problema mayúsculo. En efecto, tenían un problema mayúsculo. Entonces, ¿qué es lo que decidieron? Dijeron, esto no puede ser. Esto no puede ser porque al final no solamente estamos hablando de la propia salud del abogado, abogada. Es que estamos hablando también aquí de una cuestión de reputación de la profesión, pero es que también es la defensa de los derechos y los intereses de nuestros clientes. Porque si nosotros no estamos bien, la posibilidad, por ejemplo, de cometer un error, hombre, pues tampoco hace falta ser un lince, ¿no? Para darse cuenta que la probabilidad de cometer un error aumenta. Muy bien, pues empezaron a hacer, bueno, se unieron los distintos agentes de la industria, la American Bar Association, luego también pues distintos, pues, los jueces, los bar examiners, distintos stakeholders se unieron y dijeron, señores, vamos a proponer una serie de medidas, de recomendaciones para cambiar este escenario, ¿no? Pues, por ejemplo, en el ámbito de los despachos, pues hacer evaluaciones periódicas para saber cuál es el grado de bienestar que tienen nuestros abogados. También, pues, favorecer una cultura que sea proclive a hablar de salud mental dentro del despacho, sin que tengas miedo, sin que haya un temor irracional a que luego puedan haber unas consecuencias. En fin, puede haber, son 44 recomendaciones que están segmentadas por los distintos stakeholders. El informe está publicado en saludmentalabogacía.com y os recomiendo que os lo leáis porque realmente es muy útil y es muy largo, es muy extenso y no tengo tiempo para poderlo decir. Mirad, esto sucedió en Estados Unidos, pero ¿solamente en Estados Unidos? No. En Reino Unido, por ejemplo, también tenemos, y os voy a hablar de estos países, o sea, del mundo anglosajón, porque son los que van más avanzados en esta cuestión. Mirad, nosotros, cuando aún existía el Instituto de Salud Mental de la Abogacía en España, en paz descanse, tuvimos la oportunidad de conocer a la abogacía joven de Inglaterra y País de Gales. Junior Lawyers Division of the Law Society of England and Wales. Entonces, teníamos muy buena relación. De hecho, fue la primera abogacía, en este caso extranjera, que nos brindó su apoyo oficial. Que eso también dice mucho a nivel cultural del país. Pues mirad, hicieron una encuesta
a los abogados y abogadas jóvenes y los resultados fueron también preocupantes. 93,5% de los encuestados dijo sentirse estresado, entendiéndose como estar bajo demasiada presión emocional o mental en su trabajo el mes anterior a completar la encuesta, con un 24,8% de aquellos que estaban severamente o extremadamente estresados. Un 6,4% había tenido pensamientos suicidas, es decir, 1 de cada 15, y que un 48% había tenido problemas de salud mental, ya hubieran sido diagnosticados formalmente o no. Este era el panorama, ¿no? Y en España, ¿no? De hecho, esta fue la primera pregunta que yo me hice. Recuerdo que leí un artículo en un medio que decía, bueno, el titular a mí ya me impactó, abogado, depresión, suicidio, no sé cuántos. Yo aquello digo, venga, ¿qué es esto? ¿No? Por primera vez, dos mundos, mis dos mundos, salud mental y, bueno, dos mundos, que también tengo más, pero salud mental y derecho se juntan. Y claro, empiezas a tirar del hilo, empiezan a salir estos estudios. ¿Y en España qué tenemos? Y en España la verdad es que a día de hoy seguimos teniendo muy pocos datos y es una cuestión que, por favor, deberíamos de tener, no sé, abogacía institucional, mutuas, no sé, pero sería altamente recomendable que se hicieran estudios anuales midiendo el bienestar mental de los abogados y abogadas para poder tener unas referencias, unos parámetros. El primer estudio remonta en el año 2015, que es análisis de las características de las patologías y lesiones del abogado en España. Es un informe que fue promovido por la Fundación Instituto de Investigación Aplicada a la Abogacía. Este estudio era una pequeña muestra, un primer intento para medir los problemas psicosociales en el ámbito psicosocial de los abogados y abogadas. ¿Qué es lo que se detectó? Que un 3% tenían problemas en este ámbito. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ser que en España haya un 3%, mientras habían estudios, por ejemplo, en Francia e Italia, países que siguen nuestra tradición de civil law? ¿Cómo puede ser que los parámetros de estos dos países están muchísimo más por encima, es decir, que lo quintuplica, y en el mundo anglosajón ya ni os digo? ¿Cómo puede ser que España sea diferente? ¿Is Spain different? ¿No? Esa es una de las preguntas que nos podríamos hacer. Pero claro, evidentemente este estudio tenía dos problemas. El primero de ellos era cómo se obtuvieron estos datos. Y estos datos se obtuvieron a través de las mutuas. A ver, me explico. Pero no quiero decir que las mutuas tengan un problema. Me refiero a que normalmente el abogado o la abogada, cuando acude a la mutua, es porque ya está en un nivel extremadamente grave. Y que hay niveles, estadios, que son, digamos, que el profesional ya no está en unas condiciones aptas para poder trabajar, pero que debido al estigma, etcétera, etcétera, no pide ayuda. Entonces, tenemos una pequeña muestra representativa a través de las mutuas y también pues es el estigma que hay a la hora de poder expresarte, por ejemplo, a través de una encuesta, pues si tienes X problemas o no. Por lo tanto, es una visión muy limitada, muy limitada. El siguiente intento que hubo en España fue a través de un medio de comunicación, Iberian Lawyer, en el año 2018. Y fue una encuesta, sin embargo, una encuesta con una muestra representativa, y ojo, que aquí el dato es importante, 66 abogados y abogadas de grandes despachos, españoles y portugueses. Bueno, pero los números ya daban de qué hablar, Era 8 de cada 10 abogados consideran necesario tomar medidas para cuidar la salud mental de los abogados, bueno, un 80%. 8 de cada 10 abogados reconocen que han sufrido personalmente o han tenido compañeros que han tenido problemas de salud mental.
o en algún momento de su carrera. En algún momento de su carrera. Y luego, cuando citan cuáles son los problemas de salud mental, ahí es donde las cifras también se disparan, que tampoco se ajusta a la realidad, ¿eh? Insisto, muestra representativa de 66 abogados y abogadas. Y en España, sí, creo no recordar que creo que pasamos ya los 150.000. Por lo tanto, no, decía, ansiedad y estrés, 79%, depresión, 69%, alcoholismo, 27%, intentos de suicidio, 9%, ingesta de sustancias ilegales, 9%, consumo de medicamentos, 9%, y pensamientos suicidas, 5%. Claro, tú lees estos números y dices, bueno, no te dicen cuál es la muestra representativa y es para levantarse e irse corriendo, porque es un panorama bastante lamentable. Claro, entonces, por un lado tenemos un estudio que no es del todo fiable por la forma en cómo se han obtenido los datos, por lo tanto no puedes coger toda la fotografía, no puedes tener una radiografía completa. Luego tienes el estudio de este medio de comunicación, bueno, esta encuesta del medio de comunicación que es muy limitada en cuanto al número de participantes. Y luego desde el Instituto de Salud Mental de la Abogacía publicamos, que por cierto está publicado también en la página web, el estudio sobre la salud y el bienestar de la abogacía española. Eso lo hicimos juntamente con la editorial Lefebvre y de hecho lo presentamos en el Congreso de la Abogacía Española en Valladolid. Este estudio, y eso hay que decirlo, este estudio no es tan ambicioso como los estudios que se han hecho en otras jurisdicciones. Y eso es básicamente porque, número uno, teníamos muy poco tiempo para hacer el estudio y poderlo publicar y exponer en el Congreso. Y número dos, porque el tipo de preguntas nosotros consideramos que no, la comunidad legal española no estaba preparada para responder. Y si me preguntarais si a día de hoy están preparados, yo seguiría pensando que no, porque la gran mayoría no diría realmente lo que tiene. Lo que sí que supimos es, bueno, pocos datos significativos en el sentido de que no pudimos medir, pues, por ejemplo, problemas de depresión o de estrés o de ansiedad, pero sí que pudimos medir los hábitos, qué tipo de hábitos tenían los abogados y las abogadas. Y a partir de ahí es cuando, bueno, pues por ejemplo, el 73,4% afirma tener jornadas laborales semanales de más de 40 horas y un 12,8% trabaja más de 60 horas a la semana. Bueno, pues esta, que tampoco me sorprende por otro lado, el 30%, si pudiera volver a elegir, no volvería a ser abogado. Bueno, es que se están yendo también muchos, que tampoco quiero desanimar, pero el 81% de los abogados no duerme el número mínimo de horas recomendables por la National Sleep Foundation, que son entre 7 y 9 horas. Pues más o menos estos hábitos ya nos permiten, digamos que lo hemos puesto en bandeja para que alguna entidad, llámese, como se llame, tome las riendas y haga un estudio exhaustivo sobre la salud mental de la abogacía. Esto es en España. Claro, entonces la fotografía es que es muy, como comprenderéis, ahora muchos estáis diciendo, bueno, vale, muy bien, esto ocurre en Estados Unidos, en Reino Unido, ahora en España, pero ¿hay algo que sea datos lo suficientemente contundentes? Bueno, a nivel internacional sí que se han hecho iniciativas. Desde la International Bar Association ya se han hecho 3 estudios, 3, que ya empiezan a corroborar a nivel internacional que la abogacía tiene un problema muy grave. Para empezar, relativo al acoso laboral y sexual en la abogacía. El estudio Nosotros también, la intimidación y el acoso sexual en las profesiones jurídicas, del año 2020. Tenéis el estudio también en la página.
Datos, rápido. 1 de cada 2 mujeres y 1 de cada 3 hombres es víctima de bullying. Eso en el sector legal, ¿eh? 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 14 hombres han sido acosados sexualmente en un contexto laboral. En el 57% de los casos donde hay bullying y el 75% de los casos de acoso sexual, las víctimas no denuncian esos actos. ¿Por qué? El estatus del acosador, normalmente suele ser uno de rango superior. Miedo a las represalias, porque evidentemente cuando alguien denuncia, y más en este sector, hay consecuencias. Hay consecuencias. Y luego la naturaleza endémica del fenómeno. Estos son los datos. En la parte cualitativa, en la parte de irse a sentar en algún bar, en alguna cafetería y hablar con abogados y abogadas, pues ves realmente que esto es un fenómeno que a día de hoy, por más bustias de denuncias y etcétera, dudo mucho que se corrija. Y luego, bueno, entre otros datos, ¿no? Claro, este ya fue el estudio. Este estudio internacional ya sirvió de pretexto para hacer el siguiente, que es el de la salud mental de la abogacía, que también lo tenéis publicado. Bienestar mental en el bienestar mental en la profesión jurídica, un estudio global. Y ahí es donde yo tuve la oportunidad de participar junto con mi mejor amigo o compañero, hermano, que es Tomás Gabriel García Micó, que también estuvo conmigo en el Instituto de Salud Mental de la Abogacía. Nosotros fuimos, digamos, como los representantes españoles en este task force que está compuesto por distintos profesionales provenientes de distintos países. Y los resultados, ojo al dato, que también bueno, pues al final acaban demostrando una tendencia que básicamente ocurre y que tampoco nos sorprendió, sinceramente. A mí tampoco me sorprendió los datos. En cuanto al estigma del que ya hemos hablado, se concluyó que un 41% de los abogados y abogadas no hablarían de sus problemas de bienestar mental con sus empleadores por miedo al impacto negativo que podría tener en su carrera. Las razones por las cuales no hablarían. Pues bien, un 32,1% fue porque tenían miedo a que a partir de ese momento fueran tratados de forma distinta. Un 24,1% que el empleador, el despacho, no le reconociera suficientemente pues, esta cuestión, ¿no? Y luego también tenemos un 17,2% miedo a no ser creído o considerado de forma seria, ¿no? La banalización de que, bueno, no tienes absolutamente nada. Utilizamos un índice que era el de la OMS-5. En este índice intentamos medir cuál era el grado de bienestar que tenían los abogados y las abogadas. Pues bien, el nivel, la media fue de un 51%. Y en el caso de una persona, una puntuación inferior al 52% es un indicador para que un profesional de la salud realice una prueba de detección de la depresión, para que veáis hasta qué punto estamos. Evidentemente, si vamos a segmentar, tenemos que los abogados jóvenes son los que peor lo tienen, o sea, de los años de 23 a 29 años, un 43%, abogados con discapacidad, 45%, abogados de minoría étnica, 47%, esto quizá en España no tanto, pero en otros países hay, sí que lo hay. Y luego tenemos las mujeres, 47%. Entonces, aquí el género también es muy relevante. Claro, esto muchas veces me preguntan, es que es muy distinto, no es lo mismo un abogado autónomo que un abogado que trabaja en un gran despacho.
Y evidentemente no es lo mismo, es que no tienen nada que ver. Un abogado autónomo o de trinchera, como yo le llamo, pues tiene que preocuparse, pues, por ejemplo, ¿cuáles son las preocupaciones que puede tener? Bueno, pues para empezar, un mercado que está, bueno, saturado, donde hay muchísima competencia en plazas como Madrid, Barcelona, Valencia. Eso es realmente, vamos, quien quiera emprender tiene toda mi admiración, ¿eh? Oye, y no hay que rendirse, ¿eh? O sea, que hay casos de éxito. Por lo tanto, si hay una convicción para llevarlo a cabo, que se lleve a cabo. Pero claro, cuando uno ejerce por su cuenta, tiene que dedicar también parte de su tiempo a hacer marketing, pues tiene que captar clientela. Si estás en un despacho, ya te viene dado, al menos en los primeros años. Luego ya tienes que desarrollar esta faceta comercial que te exigen. Luego también tienes que lidiar con, bueno, pormenores o determinadas relaciones con clientes que no pagan, o no quieren pagar, o te empiezan a regatear, es decir, ese ninguneo, esa pérdida de prestigio que tiene la abogacía. Si te vas en un gran despacho, pues es el cliente te dice, quiero esto para ayer. Eso quiere decir que si tienes que empalmar toda la noche para que este trabajo salga, pues tienes que hacerlo, ¿no? Porque el cliente, ¿no? Aquello que dicen, quien paga, manda. Pues sí, quien paga manda. Luego veremos por eso, bueno, luego no lo sé porque no sé cuánto tiempo tengo más, pero intentaré también ser ágil. Realidades muy distintas. También un abogado o abogada del turno de oficio tienen otro tipo de preocupaciones. Aparte de que la administración paga mal y tarde, eso ya es una cosa que, post populi, también tenemos que tener en cuenta que la abogacía del turno de oficio ha llegado a tener y tiene problemas en cuanto a su propia seguridad. Han tenido problemas bueno, de que han llegado a atentar contra su integridad física. Ha llegado el caso, no, evidentemente no pasa siempre, pero es un problema también. Y evidentemente el grado de ansiedad, de estrés que eso te puede generar en el ejercicio de la profesión, pues es muy significativo. En el ámbito de los abogados autónomos, el estudio hace una breve mención y es qué aspectos de ser autónomo les perjudica más para su bienestar mental. Y en este estudio sobre bienestar mental en la profesión jurídica, los principales, aspectos serán una falta de apoyo, 23%, porque hay muchos abogados y abogadas que se sienten solos, esa sensación de estar solos, de que no tienes nadie detrás que te ampare lo suficiente. Incertidumbre, 22%. Estamos viendo un mercado competitivo donde hay bolsas de pobreza de abogados y abogadas que apenas pueden pasar, o sea, para pasar a fin de mes. Soledad y aislamiento, un 15%, y mala conciliación entre la vida personal y laboral, un 14%. Entonces, esta es una radiografía que, sinceramente, a mí no me sorprende, pero eso no quiere decir, y eso también es importante tenerlo en cuenta, eso no quiere decir que, aunque el panorama pues, no sea del todo positivo, bueno, tenemos que ser conscientes de que hay un problema grave. Muchos dicen, digo muchos porque a veces se instala ese discurso de que el problema está en que el problema es de carácter individual, en el sentido de que, bueno, tú eres abogado o abogada, oye, pues si no sabes gestionar, si no sabes trabajar bajo presión, pues es tu problema, no es mi problema, como empresa, como despacho. Yo no estoy de acuerdo. De hecho, los estudios no lo dicen así. Estamos hablando al final de que hay una corresponsabilidad por parte de abogado y abogada a título individual de cuidarse. Oye, de cuidarse quiere decir, pues yo qué sé, de hacer ejercicio, de hacer deporte. Yo desde que estoy haciendo spinning y body pump en el gimnasio, madre mía, o sea, me ha dado una vida increíble. Pues no consumir drogas, algo que también me parece que es totalmente normal, ¿no? Pero luego también hay una parte de cultura corporativa.
Y esta cultura corporativa, basada en ese billable hour, en esa hora facturable, y en el sistema este tan dañino de up or out, o sea, solamente puedes subir en estas estructuras porque de lo contrario te invitan amablemente a salir del despacho, bajo unos criterios que, bueno, también podrían ser altamente discutibles. Esto también merma y mucho la salud mental. Pero es que además, los americanos me gusta mucho porque siempre dicen las razones por las cuales hay que tomar medidas en relación con el bienestar. Good for business, good for clients, and the right thing to do. Y es que es verdad. Es que además, desde un punto de vista económico, yo siempre apelo al argumento moral, humanista, cristiano, como lo queráis llamar, ¿de acuerdo? Decir, oye, de que yo quiero que el prójimo esté bien, que esté bien cuidado. Pero es que si nos vamos directamente a una perspectiva puramente mercantilista, siendo empresario que quiere obtener máximos beneficios, a mí me interesa que los abogados y las abogadas estén bien cuidados, porque yo sé que eso va a revertir en la calidad del servicio que yo voy a prestar. Que eso tampoco hace falta ser un catedrático para darse cuenta, que es el sentido común. Pero claro, luego te dicen cuáles son los principales problemas que tienen en el día a día los abogados. Carga excesiva de trabajo, jornadas maratonianas. Jornadas maratonianas, yo, de verdad, cuando veo que hay abogados y abogadas que trabajan hasta, no sé, 11, 12, 1, 2 de la noche, o a veces que algunos empalman, además con un sentimiento de orgullo, ¿no? De decir, oye, es que sí, mis abogados trabajan hasta las tantas. Yo como cliente, perdonad que os diga, pero yo no me fiaría nada, pero no porque ese abogado o abogada no fuera capaz, no, estoy convencido que ese abogado o abogada es un crack y que te saca el trabajo. Ahora, si lleva 12, 14, 16 horas trabajando, me preguntaré yo a la hora 14, 15, 16, por no decir antes, cuál es el nivel de probabilidad que hay que este abogado pueda cometer un error. Y yo como empresario, como comprenderéis, si soy un cliente, yo no me la juego. Porque también se habló, creo que es un 26,1% de los encuestados que dijeron que esto les podía traer como un error, a cometer un error profesional. Claro, estamos hablando de, número uno, responsabilidad disciplinaria debido a una negligencia profesional que algunas veces se tapan y no se dice, y luego también el perjuicio del propio cliente. ¿Qué es lo que no me va a dar tiempo ni de coña? Pero bueno, quedaros una cosa, ¿qué es lo que se está haciendo ahora, a día de hoy? Mirad, a día de hoy, aparte de que nosotros estamos pidiendo un cambio de cultura legal, un cambio en el que realmente ponga, cuando se dice de poner el abogado o la abogada al centro, que eso queda muy bonito en plan eslogan o anuncio de marketing, pero esto implica un cambio actitudinal, o sea, un cambio de actitudes, un cambio de cultura corporativa. Cuando los abogados, ahora en 2022, el grupo de abogados jóvenes de la International Bar Association ha publicado un artículo, que también lo tenéis en la página web, sobre preguntándose que por qué hay tantos abogados jóvenes que se van de estos grandes despachos. Y tampoco, porque la tasa de rotación es muy alta, no sé si lo sabéis o no. Bueno, a mí me ha llegado ya por distintas vías, distintas fuentes, de que la abogacía de los negocios tiene problemas para empezar a reclutar a abogados y abogadas juniors. Ya no lo tienen, ya no es tan fácil como antaño. Y es cierto es que los millennials, bueno, yo soy millennial, supongo, la que viene después creo que es la Z, ¿no? Bueno, las prioridades cambian. Y también cuando no te cuidan, cuando no te reconocen, cuando no creas este sentimiento de pertenencia, de que realmente es un compañero, que si, oye, si yo me tengo que sacrificar por ti, pues lo voy a hacer.
cuando no y evidentemente la cultura del up or out no lo favorece en absoluto, porque es o tú o yo vamos a subir, o sea, no puede ser los dos, ¿no? Pues a partir de ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a trabajar. Opciones, ¿qué es lo que se está haciendo, por ejemplo? En Estados Unidos hace años que los colegios de la abogacía tienen los que se llaman Lawyer Assistance Programs, programas de asistencia al abogado, donde ofrecen recursos gratuitos a sus colegiados en el caso de que tengan problemas con el alcohol, con las drogas, para poder favorecer a que haya una recuperación, para facilitar la recuperación. En Reino Unido, por ejemplo, tenemos una organización que es un éxito, Law Care. Es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para el bienestar de los profesionales del derecho y ofreces asesoramiento, por ejemplo, vía telefónica, porque imagínate, algún abogado pues está, bueno, en Reino Unido hay los solicitors y barristers. Luego también hay más otro tipo de profesiones jurídicas, pero estos son los dos grandes. Bueno, atención telefónica, bueno, saber que tienen una entidad que vela por y para ellos, más allá de los recursos que puedan disponer los colegios, las law societies. Otra medida son los compromisos que se pueden adoptar. Para mí la clave de todo, y eso hablo ya por mí, a título individual, de lo que yo he visto durante todos estos años. Para mí la clave está en que la abogacía, en el mundo de la abogacía de los negocios, todo lo que sean grandes operaciones, las empresas, es decir, a través de ellas la abogacía in-house, tiene una responsabilidad y también tiene una responsabilidad para ayudar a que estas situaciones de precariedad en un sentido amplio no se prolonguen en estos despachos. Y me voy a explicar el por qué. Mirad, hace un año publiqué un artículo en 5 días, era sobre el caso del General Counsel de Coca-Cola. Para que veáis que luego, cuando digo, ¿quién tiene la sartén por el mango? El cliente. El cliente, yo pago, yo mando, ¿no? Eso no quiere decir que nos tengan que faltar al respeto o que nuestra dignidad ya quede por los suelos. No, hay unos límites. Pero entended el concepto que quiero decir. El cliente manda. Pues bien, Bradley G. Gayton, que es el General Counsel de Coca-Cola a nivel internacional, dijo, envió una carta a sus proveedores legales con un mensaje muy claro. Era, aquellos despachos que no garanticen la diversidad de sus equipos recibirán un reproche por parte de la compañía. ¿Eso qué quiere decir, reproche? El reproche viene en que, primero se te avisará si no tienes un plan para cumplir con las políticas de diversidad. Si no cumples con estas políticas durante 2 revisiones trimestrales, eso provoca una reducción no reembolsable de un 30% de los honorarios que Coca-Cola pagará a su proveedor. Y en el caso de que persista en que no se garantice estos abogados diversos, y cuando digo abogados diversos, aquí el concepto de diversidad está muy restringido muchas veces a mujeres, ¿no? ¿Cuántas mujeres tenemos, por ejemplo, en las cúpulas? Que eso es una miseria en la abogacía de los negocios, al menos creo que es un 20%. Pero en el sentido norteamericano esta diversidad se enmarca pues, a nivel de raza, nivel de discapacidad, o sea, para que veáis que también la diversidad es algo más que también el género, que también, pero también hay otras variables a tener en cuenta. Pues bien, si persisten en no cumplir con este plan, Coca-Cola directamente lo puede expulsar de su pool de despachos que tiene para externalizar sus servicios jurídicos. Eso es un ejemplo claro de que una grandísima multinacional como Coca-Cola, que desde ese momento bebo Coca-Cola con muchísima más alegría y con más sabor, o sea, noto un sabor especial, es decir, yo soy el cliente y yo quiero trabajar, quiero que mis proveedores estén alineados a la misma forma, a mi idea
a mis principios, a mis valores corporativos. De lo contrario, yo no quiero un proveedor que no crea en estos valores y principios corporativos que tengo. Es un grandísimo ejemplo. Imaginaros que ahora IBEX 35 y los distintos fondos de inversión se reunieran y dijeran, señores, vamos a garantizar que haya realmente un cambio de paradigma, ya no solamente en términos de igualdad, sino también en términos de bienestar. En Reino Unido, por ejemplo, se aprobó la Mindful Business Charter. Eso fue un compromiso que aprobaron dos despachos, Pinsent Mason y Atlas Goddard, junto con una entidad financiera, Barclays. Ese compromiso, que además también lo voy a publicar próximamente en la página, está muy bien porque es un compromiso de mínimos y te pide algo tan elemental, algo de parvulitos, de Barrio Sésamo, pero que parece que no se cumple. Es como respeta el periodo vacacional de los abogados, hombre, gracias. O si alguien te envía un correo el viernes por la noche o un sábado, no esperes que te respondan de forma inmediata. Hombre, bueno, un poquito de humanidad no va mal. Quiero decir, hay muchos aspectos. Nosotros en España, y con esto ya termino porque si no, no voy a... En España, el instituto, después de haber publicado el estudio sobre la salud y el bienestar de la abogacía española, publicamos algo similar al Mindful Business Charter, porque nos inspiramos de esa carta junto también con la iniciativa estadounidense. Pero esa iniciativa estadounidense partió de la propia abogacía institucional. En España aprobamos la Carta de los Negocios Saludables. Y lo que queríamos era que despachos y empresas garantizaran unos mínimos, ya que no tenemos convenio colectivo, por cierto, porque tenemos un Real Decreto que regula la relación laboral, es una relación laboral de carácter especial. Ahora creo que tenemos una catedrática de Derecho del Trabajo, pues ahora que lo explique mejor. Es una relación laboral de carácter especial, está regulado por Real Decreto de 2006. En este Real Decreto se refiere hasta en 23 ocasiones al futuro convenio colectivo que se aplicará a los abogados que trabajen en despachos. Vaya, desde el 2006 si no tenemos convenio colectivo, ¿por qué será? Entonces, esta Carta de los Negocios Saludables, estos instrumentos soft law, pues al menos alberga la esperanza de que quizá si los clientes te dicen, señores, es que si no cumplís con esto, yo no voy a traer mis casos aquí. Pues a veces quizá la fuerza del mercado pueda tener más impacto que no la fuerza de la ley o de los reglamentos o de los convenios colectivos. Ya está, no me quiero alargar más porque, mirad, es que tenía papeles por aquí y por allá y no me va a dar tiempo. Espero que más o menos haya calado el mensaje de fondo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Manel. He dejado también en el chat el enlace para que puedan consultar los informes. Gracias. Pilar, te esperamos. Buenas, ¿me veis? Sí, ahora me estoy viendo. Perfecto. Oye, Manel, qué gusto escucharte. Muchísimas gracias por hablar tanto y tan bien en el sentido de decir las cosas tal y como son, ¿vale? Me presento brevemente. Soy Pilar Prado, soy la CEO y cofundadora de Bouncel, que es una startup legal tech, pero aquí lo importante es que, formo parte del Consejo Joven de la Fundación Mutualidad de Abogacía y, bueno, yo en primera persona, por así decirlo, hace ya más de 15 años, he vivido las consecuencias de todo esto, esta forma, ¿vale? de operar en los grandes despachos cuando trabajaba como abogada de M&A. Me toca ahora moderar una mesa fantástica. Me acompaña hoy Ana Muñoz, ¿vale? Que Manel la ha introducido hace nada. Ella es profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid y además es mediadora de conflictos colectivos laborales de alcance nacional en la Fundación SIMA.
Ana, bienvenida. Y también tenemos el placer de que nos acompañe Andrés Lijarcio, él es periodista, miembro de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, ANIS, desde hace ya bastante tiempo, 2009, y cuenta con amplia experiencia en el periodismo especializado en información sanitaria. Actualmente es responsable de comunicación del grupo ARAN. Bienvenido, Andrés. Gracias, Pilar, encantado. Nada, tenemos una media horita, si no me equivoco, más o menos, para poder, pues bueno, charlar, debatir. Súper interesante todos los datos, ¿no?, que ha estado aportando al final Manel en su presentación. Yo me había preparado unas pequeñas preguntas simplemente para tener un hilo conductor, pero también voy a introducir elementos, ¿vale?, que está tomando nota de lo que ha estado comentando. Oye, al final, lo que hemos estado viendo, ¿no? Hablar de salud mental, y yo doy fe de ello, es hacerlo desde ese estigma. ¿Cómo consideráis, Ana, te dirijo a ti, cómo consideras que se está haciendo este abordaje desde la abogacía? Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, desde el punto de vista de la abogacía, yo creo que se han dado pocos pasos, me da a mí la sensación, ¿no? Con carácter general, sí que es verdad que la salud mental de las personas trabajadoras se está tomando más en serio y hay mayores medidas o un mayor foco de atención. Hasta ahora la legislación con carácter general de las personas trabajadoras se orientaba sobre todo al riesgo físico y el riesgo de tipo psicosocial, donde podemos englobar el estrés, diferentes patologías psicológicas, pues quedaban huérfanos de una regulación específica, ¿no? Esto parece que se quiere cambiar y que se pueden dar pasos en el futuro que van a incidir también sobre el sector de la abogacía, ¿no? Pero es cierto que el acento se ha puesto sobre todo en la etapa primera de evolución de la legislación laboral sobre los riesgos físicos. Y Andrés, ¿a ti te parece que en el fondo es un sector abierto al debate sobre esas condiciones de trabajo o más bien todo lo contrario, ¿no?, como estaba aquí apuntando Manel? Claro, cuando Manel habla de... Bueno, gracias, es un placer estar aquí hoy con vosotros y participar en esta mesa. Muchas gracias por invitarme, un verdadero placer. Cuando habéis hablado de estigmatización, está claro que es un problema muy importante de cara a abordar todos los asuntos relacionados con la salud mental. Si me preguntas si está haciendo algo a nivel general, que yo creo que es primordial a nivel de sociedad, para que luego también a nivel sectorial, en este caso en vuestro sector, en el de la abogacía, se muestre también ese avance. Yo creo que sí se está haciendo y se está avanzando en la teoría, es decir, todos estamos de acuerdo en que cada vez estamos más concienciados en que es necesario tener presentes y ser conscientes de que es un problema real y muy importante en toda la sociedad, los problemas de salud mental. Sin embargo, es verdad que a la hora de la práctica yo creo que todavía queda mucho por avanzar y mucho por hacer, ¿no? Cuando nos toca a título particular, cuando conocemos a algún compañero que está pasando por un episodio de estrés, por un episodio de depresión, yo creo que salen los prejuicios siempre, ¿no? Y que muchas veces decimos, bueno, tiene estrés, tal, pues eso igual lo que quiere es un día libre, en fin. Nosotros mismos somos muchas veces los que, digamos, menospreciamos y hacemos poquito porque se avance en este sentido de eliminar ese estigma. Por la parte que me toca, los medios de comunicación tenemos un papel fundamental. Yo creo que somos actores principales en el abordaje de esta lucha contra esa estigmatización y tenemos mucho que hacer porque de algún modo somos la voz, ¿no?, de todos esos problemas y yo creo que la clave está en trabajar en la prevención. Es decir, abordar los problemas haciendo hincapié en eso, ¿no?, en la importancia de saber prevenirlos para que el día de mañana no sea un problema tan importante como lo es hoy. Siempre han estado ahí, pero cada vez somos por lo menos más conscientes de ello. ¿Y qué os parece o cómo pensáis que es esa cultura corporativa en este ámbito? ¿Os parece que es sana?
Bueno, comenzando, si quieres empiezo yo. Yo creo que hay unas prácticas, pues evidentemente que son bastante negativas, ¿no? Prácticas de prolongación de jornada, de disponibilidad casi absoluta, de no desconexión. Y claro, esto es un problema, ¿no? Porque al final eso incide sobre la salud mental. Es verdad que no solo es típico de esta profesión, hay otras profesiones donde también se dan estos factores, pero si no se toman medidas, como bien decía Andrés, medidas preventivas, orientadas a reducir esos riesgos, a intentar controlarlos, a poner zonas rojas, ¿no? A ciertas prácticas, ¿no? Si lo comentaba el primer ponente, bueno, si estamos de vacaciones, estamos de vacaciones. Evidentemente no puedes responder o no deberías responder un correo electrónico en vacaciones, ¿no? Porque al final esto no solamente incide en la salud, también incide en la productividad. Yo creo que hay que cambiar un poco la forma de pensar o de esto cuesta porque no se ve del todo, pero no por estar más horas o por no de una dedicación, ¿no? Exclusiva o excesiva al trabajo, somos más productivos o tenemos más talento. Yo creo que eso es muy negativo para la salud y también para el talento. Y al final nuestra salud es nuestro mejor talento. Y como no cuidemos esto, pues al final esto incide en la profesión e incide en los resultados también de la empresa. Ujú. Sí, ¿Alex? sí, yo creo que, por supuesto, a nivel corporativo es fundamental, ¿no? Lo que las empresas, las organizaciones deben hacer para llegar a esa concienciación general de la que hablamos, ¿no? Y hoy en día creo que tenemos muchas herramientas a nivel comunicacional, por ejemplo, para llevarlas a cabo y ayudar a luchar contra ese estigma y abordar correctamente todos los problemas de salud mental que existen, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, yo ahora trabajo en comunicación en Grupo Aran. Como sabéis, estamos muy especializados en el sector médico. Tenemos una editorial y ya en 2007, en 2012, editamos 2 libros, Derecho y Salud Mental. Salud Mental y Tribunales, otro de los libros, todos ellos coordinados por José Carlos Fuertes Rocañín, psiquiatra. Son herramientas que fomentan, digamos, el poner el problema sobre la mesa y el abordarlo. Estos libros se editaron, ya veis, en 2007-2012, sin embargo, todavía queda mucho por hacer. La formación es fundamental, lo comentábamos recientemente, ¿no? La organización de este webinar es muy importante. Esto es una labor de comunicación que va a hacer mucho porque, bueno, abre el debate, pone el tema sobre la mesa y estamos ahora hablando de ello. Y hay muchos abogados que nos están escuchando y que bueno, pues sirve para abrir esa concienciación y luchar contra el estigma y abordar el problema de una manera correcta. Yo por mi parte simplemente puedo añadir que, bueno, como os decía, yo lo he sufrido en primera persona, lo he vivido, estuve, pues eso, ¿no? Casi 8 años trabajando en un gran despacho de estos, ¿no? En operaciones que luego pues salen en los periódicos y la carga, o sea, la carga laboral es brutal. Es cierto que obviamente ya me desvinculé de la firma hace ya más de 5 años, mucho ha cambiado, gracias a Dios para bien, pero en el fondo no es suficiente. Es decir, se siguen produciendo este tipo de prácticas que obviamente son abusivas y solo te das cuenta, por así decirlo, aunque por supuesto todos los abogados que trabajan en estos despachos de élite son conscientes de que eso no es sano, no es normal. Está de alguna manera aceptado en el ejercicio de la profesión cuando prestas servicios en este tipo de firmas, ¿no? Entonces, es muy grave que dentro de esa cultura corporativa, es decir, se vea normal esa disposición, es decir, estar siempre, ¿no? El conectado. Obviamente tú puedes no responder, ¿no? Es decir, con esa celeridad o inmediatez que a lo mejor crees que tienes, pero lo puedes hacer una vez, 2, 3, pero en el fondo, si todo el mundo actúa con esa rapidez y tú no, te vas quedando atrás, te vas quedando fuera, ¿no? Si el equipo de trabajo trabaja a altas horas, ¿no? Ya de la noche, madrugada, o está, ya te digo, disponible, o renuncia a compromisos pues, sociales, personales, o vacaciones, pues, ya te digo, como si no fueran. Este tipo de cosas, al final, si tú te empiezas a apartar, ¿no? De lo que hace el grupo,
automáticamente vas a tener un pie más fuera que dentro. No de una manera inmediata, ¿no? Pero ya te digo, te vas ya apartando, ¿no?, de la firma. Es una pena que ya te digo, que los abogados tengan que vivir con ese estrés, ¿no? Porque es un ejercicio, o sea, es una profesión preciosa, el ejercicio es maravilloso. Es verdad que en este tipo de firmas pues te conlleva, ¿no?, ese prestigio, ese estatus, ¿no? Vale, pero ostras, se podría bajar un poco ese nervio, ¿vale? Y intentar pues vivir un poquito más. Pero bueno, podría hablar, ya te digo, como Manel, largo y tendido. No quiero monopolizar en absoluto la conversación, así que si os parece, oye, voy a introducir otra pregunta. Bueno, aquí al final ha habido un cambio brutal. Llega el COVID, llega la pandemia, teletrabajo, ¿cómo ha afectado, ¿no?, al final, pues bueno, a la salud mental dentro del sector de la abogacía? Ana, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que claro que ha afectado, ¿no? Es decir, el hecho de que, de hecho, yo puedo decir, yo no soy abogada, evidentemente, soy profesora, pero yo no tuve ni una semana de descanso. Quiero decir que el teletrabajo hace posible, ¿no?, que continúes, no hizo falta, ¿no?, esa semana de parón o de paralización, que puedas continuar la actividad casi en las mismas, con la misma calidad, ¿no? Y evidentemente la pandemia pues, ha supuesto un impulso importante del teletrabajo, al menos durante el pico, ¿no?, de pandémico. Y al ser un teletrabajo que la regulación vino después, que además la regulación de teletrabajo, que también afecta a los abogados, afecta a todos los trabajadores por cuenta ajena, piensa en el teletrabajo del futuro, y en cambio esto de la pandemia parece que lo hemos ido prolongando en exceso. Es decir, no sabíamos cuál es el teletrabajo COVID, ¿no? Porque claro, el COVID hasta hace poquito seguían todavía habiendo colectivos teletrabajando, ¿no? Y esa ausencia de regulación, en la medida en que la regulación de teletrabajo piensa en el teletrabajo del futuro, pues yo creo que ha perjudicado en el sentido de que no había un marco laboral claro, ¿no?, al respecto. Y de nuevo, pues se agudizan los factores que ya hemos comentado antes. La extensión de la jornada, el no poder distinguir, ¿no?, cuál es tu tiempo personal y tu tiempo profesional, la desconexión. Y un poco también al hilo de lo que comentabas antes, Pilar, del estrés. A mí me sorprende y me sigue sorprendiendo que haya ofertas aunque me salgo un poco de la pregunta, pero lo quería comentar, que haya ofertas de trabajo que pidan como requisito una alta tolerancia al estrés, ¿no? Yo creo que esto es un error, porque parece que tenemos que dar por bueno, ¿no?, una situación que puede ser un factor de riesgo laboral negativo para la salud, ¿no? Es decir, igual que no vamos a ver ofertas que digan alta tolerancia al ruido, ¿no?, es otro factor de riesgo laboral, pues sorprende, ¿no?, que la tolerancia al estrés sea una cualidad o una habilidad a valorar por parte de las empresas, ¿no? Pero volviendo a la pregunta del teletrabajo, pues yo creo que sin duda ha afectado sustancialmente a todos los colectivos que podían desarrollar su profesión desde sus domicilios, ¿no? Simplemente por añadir, es que justamente, es decir, vives en un estado de permanente alerta, ¿no? Es decir, siempre estás, ostras, ¿y ahora qué va a venir? Ostras, y ahora esto, decía Manel, totalmente cierto, prácticamente todo es para ayer, ¿vale? Y a lo mejor te estás yendo, ¿no?, ya después de haber hecho 12 horas de trabajo efectivo, ojo, y son las 10 de la noche y de repente, no, mañana a las 9 de la mañana lo vemos. ¿Y qué haces, no? Pues lo haces. Ese es el problema, ¿no? Entonces, es una constante, pues eso, ¿no?, presión. Obviamente no todo el mundo lo soporta, y por eso también es verdad que muchas personas se caen del proceso, aunque es cierto que ahora yo creo que cada vez más las nuevas generaciones, ¿no?, de abogados efectivamente están mucho más formadas y mucho más informadas, ¿no? Es decir, y saben, pues, o buscan, ¿no?, tener una mejor calidad de vida en general, y por eso muchas firmas ahora mismo es cierto que están teniendo ese problema de captación, ¿no?, de base, ¿no?, de esos abogados más jóvenes de entrada. Pero bueno, Andrés, ¿quieres añadir algo en Sí, relación a...?
tema pandemia, una doble lectura se me ocurre. Una negativa, por supuesto, porque nos pilló el toro también en esto. Es decir, ya existían muchos problemas relacionados con la salud mental, no hacíamos nada para prevenirlo, llegó una pandemia, eso se ha multiplicado por 1000. Es decir, la gente empezó a tener otro tipo de problemas y ahora hay que atajarlos cuando ya se han producido esos problemas, ¿no? Entonces, bueno, lectura positiva. Oye, pues todo eso sirve para hacernos reaccionar también y decir, hay que tomar cartas en el asunto desde todos los sectores, desde todos los actores implicados en el abordaje de la salud mental, ponernos las pilas y trabajar contra eso y para prevenir y que no se creen este tipo de situaciones y que se normalicen sobre todo, ¿no? Justo. Y en cuanto a los canales de comunicación, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? La celebración de este webinar, pues, es un acierto. O sea, es que es necesario hablar del tema, ¿no? Porque ya desde, obviamente, los propios despachos y desde el propio sector, pues muchas veces se esconde, se enmascara, es decir, no es un tema con el que la gente, ¿no? Desde dentro se sienta cómoda. Entonces, hay que normalizar, ¿vale? Esta situación, porque cuando tú ves a otras personas que están viviendo, sufriendo la misma situación que tú, te das cuenta y te hace pensar, ¿no? Desde un punto de vista un poquito de decir, ostras, pues quizás esto no es tan normal, ¿no? ¿Qué canales tenemos? Externos, está claro, oye, pues prensa, este tipo de eventos, ¿no? Para dar difusión. Internos, ¿cómo podemos denunciar estas prácticas? Bueno, canales externos, por supuesto, es decir, ya sean empresas, organizaciones, desde los departamentos de comunicación yo creo que deben hacer una labor fundamental. Contacto muy estrecho con la prensa, que son al fin y al cabo los que van a poner la noticia sobre la mesa, y muy importante, prensa especializada, es decir, periodistas especializados en información sanitaria, que los hay, por eso también las empresas periodísticas deben confiar en ellos, porque son quienes van a redactar una información, van a comunicar una noticia relacionada con estos temas de una manera, bueno, basada en el rigor, basada en fuentes fidedignas y demás. De manera interna, la formación es principal, es decir, los profesionales de un sector, ya sea de la abogacía o de otro, necesitan formarse constantemente en lo que es su trabajo en sí, pero también en otros aspectos que les incumbe a lo largo de su carrera profesional. Y en este caso yo creo que la formación a través de webinar, cursos online, que se puedan hacer relacionando la salud mental con el mundo del derecho, yo creo que son muy efectivos y que es una oportunidad también para las empresas que quieren apostar por esa labor, yo diría social, ¿por qué no? Claro que sí, y de concienciación a sus empleados, en un bufete que quiera tener contentos a los abogados que trabajan en él, que no tengan ese miedo si el día de mañana sufren un episodio de estrés, una patología relacionada con la ansiedad, con la depresión, ¿por qué no concienciarlos en ese sentido, ¿no? Y que sean los primeros en estar formados, en saber cuándo pueden ejercer su derecho a la hora de eso, de poder estar tranquilos y solucionar el problema si es que alguna vez se produce, ¿no? De salud, que es esto de lo que hablamos. Y Ana, yo no sé si, claro, todos tenemos que remar en la misma dirección. Muchas veces hablamos de todo, de lo que podemos hacer nosotros como trabajadores, nuestras empresas y demás, pero claro, la normativa muchas veces, la ley va por otro lado y claro, es verdad que no sé en este punto si imagino que habrá evolución también en ese sentido, porque es muy importante que vayamos todos a una en este sentido, si no el avance es muy difícil de que llegue. Lo que comentas, Andrés, pues es muy interesante, porque claro, la normativa ha hecho avances, pero por ejemplo, el derecho a la desconexión digital, que es un derecho reconocido a todos los colectivos, desde el 2018, no se ha ubicado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿no? Es como un derecho genérico. Y esto hace que surjan algunas dudas, por ejemplo, si tiene que formar parte de la evaluación de riesgos, de la planificación, y desde mi punto de vista tiene mucha conexión o el vínculo estrechos con los riesgos laborales. Existe derecho a la desconexión
también de aplicación a este colectivo, pero el problema quizás sea su ubicación, ¿no? Que es una ubicación en una ley de los derechos digitales, ley orgánica de los derechos digitales. Y luego, pues también es un derecho que depende mucho del desarrollo de los convenios colectivos, ¿no? Porque hace falta, bueno, es necesario que se establezcan algunas pautas o bien una política aprobada por la empresa. Antes lo comentaba, creo que Pilar. Claro, es importante que los abogados se sientan respaldados, es decir, esas prácticas tan negativas, ¿no? Sientan que si van en contra de pautas de comportamiento observados, que el ir en contra no va a suponer ningún tipo de represalia, ¿no? En el sentido de que tengan confianza, tengan seguridad. Y eso, ¿cómo se puede hacer? Yo creo que dando ejemplo desde los superiores, desde los responsables, ¿no? Es decir, si el propio responsable no contesta un correo o no te manda, ya no solo no contestar, sino no invade tu espacio, ¿no? En tu tiempo de descanso, porque esa es la política de la empresa, esa es la política del despacho. Esto yo creo que puede significar un paso hacia adelante, ¿no? El hecho de que los trabajadores se vean reforzados en el sentido de que no va a haber ningún tipo de represalia y es más, que se ve con buenos ojos, precisamente se potencia el que se respete, por ejemplo, el derecho a la desconexión, ¿no? También desde el punto de vista europeo se están dando algunos avances, porque claro, nosotros dependemos mucho de la evolución europea. Y al respecto, pues parece que hay una iniciativa por parte del Instituto Europeo de los sindicatos de promocionar una nueva directiva de riesgos psicosociales, ya que no tenemos una normativa específica de riesgos psicosociales, ¿no? Esto puede favorecer a este colectivo en la medida en que se refuercen las obligaciones y se sepan bien cómo actuar, ¿no? Cómo actuar ante este tipo de riesgos. Oye, ¿y os parece que sois optimistas realmente? O sea, ¿creéis que se están dando los pasos necesarios como para mejorar la situación? ¿Falta mucho ver? Se corta un poco, pero bueno. Ahora, Pilar, te has quedado congelada. Yo ¿Andrés? he entendido la pregunta, Ana, creo que tú también, ¿no? De Sí. si somos optimistas y cómo, bueno, prevemos un poco el futuro en torno a este tema, ¿no? Yo soy optimista, yo creo que no nos queda otra, es decir, porque hay que empezar por ahí. Que vamos lentos, también lo creo, aunque parezca que cada vez, lo he dicho antes, parece que cada vez se habla más de salud mental y está muy bien, ¿no? Se está haciendo este webinar en el sector de la abogacía en concreto, que eso para quienes estáis en este sector es importantísimo, por supuesto. Se está haciendo mucho, sí, pero debe hacerse más. Debemos de poner todo de nuestra parte y hacer mucho. Y hago autocrítica también y hablo de medios de comunicación, periodismo incluso especializado, que llevamos haciendo yo creo que bastante desde hace ya tiempo, pero no podemos bajar la guardia. Se me ocurre, por ejemplo, el tema del suicidio, que estamos hablando de episodios de estrés y demás, pero no podemos olvidar que el suicidio, Manel ha hecho referencia, es un problema de primer orden porque las cifras son abrumadoras, la verdad, y eso hay que abordarlo. El tema del suicidio en los medios de comunicación antes ni siquiera se trataba, porque cuando se trataba tan mal, de una manera tan sensacionalista y demás, que las propias empresas periodísticas dijeron, no hablamos de este tema cuando se refería a un suceso de suicidio, cuando algún personaje popular o famoso se suicidaba, porque eso va a traer el efecto contrario, es decir, antes de prevenir el problema se van a producir más casos. Claro, ahí es que se estaba tratando de una manera pésima, es decir, no hay que tratar esa información de una manera sensacionalista y banal, sino que hay que tratar la información que aporte algo hacia el camino de en el camino de esa prevención de que se produzca. Entonces, queda mucho por hacer. Recientemente el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha un teléfono de atención al ciudadano, aplicable por supuesto a cualquier profesional y demás, es el 024
para abordar cualquier problema relacionado con la salud mental, en particular el suicidio en general. El primer día, creo que se puso en marcha la semana pasada, y el primer día en funcionamiento recibió alrededor de 1000 llamadas. A mí me parece una barbaridad, pero que pone sobre la mesa que estamos ante un problema totalmente tremendo, ¿no? Entonces, se están haciendo cosas. Desde el Departamento de Comunicación del Ministerio de Sanidad se envió a los periodistas, digamos, una serie de especificaciones de en qué consiste esta campaña, y también una serie de recomendaciones sobre cómo informar sobre esta campaña. Eso está muy bien, ¿no? Porque es lo que hablo de comunicación especializada, comunicación, pues bueno, concienzuda sobre esta problemática y basada en el rigor. Todo esto se tiene que trasladar a todos los ámbitos, ¿no? En el abordaje de la salud mental. Totalmente. Yo sí que quería compartir mi punto de vista, porque, bueno, sí que al final, bueno, pues en Bouncel, ¿no? Como dentro de la startup, ¿no? La ola de innovación, pues siempre hay unos, por así decirlo, early adopters, ¿no? Entonces, siempre hay un grupito, ¿vale? De personas que son los que se unen y empiezan, ¿no? La ola, en mi caso de digitalización, ¿vale? Del sector. Estoy convencida de que con salud mental va a pasar exactamente lo mismo. Es decir, va a llegar algún despacho pionero, más innovador, por la propia presión interna, o que realmente sea consciente de que aquí hay un fuerte problema de retención, ¿vale? Del talento. O simplemente, no, lo que también comentábamos antes, ¿no? De realmente, pero desde dentro, ser conscientes de que hay que empezar a cuidar a ese abogado, ¿no? Sí. Entonces, yo estoy convencida de que va a haber algún despacho de estos que hablábamos, ¿no? De élite, grandes y demás, que se va a poner las pilas, que va a empezar a adoptar medidas serias, de verdad, al respecto, y que el resto, ojalá, se produzca un efecto arrastre, ¿no? Que es muy típico, ¿no? Propio del sector. Ahora está pasando el tema de la subida de los salarios, ¿no? De los juniors, porque es que si no, está costando, ¿no? Al final que quieran unirse. Estoy convencida de que el bienestar, es decir, la salud es importantísima. Y es que no debería suceder lo que me pasó a mí, ¿sabes? Que, por ejemplo, es decir, lo cuento abiertamente, yo pensaba que era normal el no poder ver, por ejemplo, películas de acción, ¿sabes? Por la noche. Una taquicardia que me moría, ¿sabes? O tenerte que salir del cine ante, pues eso, ¿no? Una película, tampoco te creas de efectos especiales ahí a lo bestia, simplemente porque era como un ataque, ¿no? Entonces, ese estado como de alarma, ¿no? De constante alerta, es que no debería suceder, ¿no? O en operaciones transfronterizas, con el cambio horario, pues recibir emails durante toda la noche y, claro, estás permanentemente conectada, siempre hay compañeros, siempre hay gente trabajando. En fin, estas situaciones, gracias a Dios, pueden mejorar. Yo coincido también con esa perspectiva optimista, porque creo que es necesario. Si queremos seguir avanzando en los derechos sociales, en que haya una empresa que dé cobertura a las necesidades también de las personas trabajadoras, ¿no? No solamente unidireccional, ¿no? Y yo creo que el Ministerio de Trabajo, en este sentido, pues ha dado algunos pasos hacia adelante. Y recientemente, en abril, ha creado, bueno, ha designado una comisión de expertos que precisamente va a abordar el tema de la precariedad laboral y la salud mental, ¿no? Y tienen encomendada una tarea, ¿no? Evaluar, analizar, y en unos meses, pues es posible que tengamos un primer informe sobre esta cuestión. Y yo creo que esto puede hacer que pongamos un poco el foco en ese tema, ¿no? Es decir, que no olvidemos, y más con lo que viene, con la digitalización. Yo creo que si queremos dar la bienvenida a esa digitalización que nos va a hacer la vida más sencilla, que es la lógica, ¿no? Que tengamos una vida más sencilla, que podamos dedicar menos horas a trabajar y más, pues, a otras cuestiones, formarnos a nuestras cuestiones personales, pues tiene que ser teniendo en cuenta las emociones de la persona trabajadora y proteger su bienestar, porque ese es el límite
Yo creo que el límite en cualquier avance tecnológico, en cualquier necesidad empresarial, es el derecho fundamental a la salud en el trabajo, que es un derecho fundamental que no nos podemos olvidar y que esto tenemos que cumplirlo necesariamente si queremos avanzar con trabajadores que sigan conservando su parte de humanidad, ¿no? No podemos convertirlos en meros instrumentos, ¿no? que repiten las funciones, que soportan toda la carga, toda la presión, sin poder opinar, sin tener ningún tipo de margen de autonomía, ¿no? Yo creo que es importante también esa autonomía de autogestión dentro de la relación laboral. Justo. Y Ana, ¿alguna iniciativa en concreto que se esté ahora mismo abordando o que se esté cocinando, ¿no? Aunque sea a fuego lento? Bueno, yo creo que iniciativas, si hablamos de los despachos, yo no conozco así iniciativas específicas, pero sí que creo que hay alguna práctica buena, es decir, que dentro de que la mayoría o una parte significativa pues se viene caracterizando por estas cuestiones, yo creo que algunos de los despachos profesionales sí que tienen en cuenta el valor de la persona y además eso marca la diferencia. Yo creo que es importante pensar desde otra perspectiva, porque si ponemos en valor a la persona ante todo, en ese contexto laboral, eso revierte sobre los beneficios. Es decir, es una cuestión que hay estudios que así lo avalan y que yo creo que es el buen camino, ¿no? Yo espero que haya más iniciativas en el futuro y que tomemos cuenta y que, bueno, que tengamos ejemplos pronto al respecto. Mm. Pues si os parece, Ana, Andrés, nos han dejado algunos comentarios por el chat para tener un poquito estos últimos 10 minutitos para poder abordarlos. Mira, empiezo por el final. Natalia nos comenta, oye, que claro, en despachos no, pues, dice, los abogados de ciudades pequeñas trabajamos en despachos autónomos o de pocos compañeros. No tenemos esa presión, ¿no?, de esos grandes despachos, pero claro, efectivamente está la presión de, pues somos nuestros propios jefes, tenemos trabajadores, ¿no?, comerciales, hay que cobrar las facturas. Totalmente, Natalia, y me siento súper identificada con lo que dices, porque yo soy abogada de profesión, ahora mismo ya no trabajo por cuenta ajena, soy emprendedora, soy empresaria y efectivamente hay que hacer muchísimas horas y está, por supuesto, toda esa presión que también te la llevas a casa, ¿no? Quizás yo al menos me lo tomo de otra manera y soy, por así decirlo, un poquito más capaz de cortar, ¿no? A lo mejor porque tengo pues 2 bebés y para mí ahora mismo son pues obviamente mi prioridad junto con mi empresa, pero que están al mismo nivel. Pero sí, efectivamente es otra idiosincrasia. A ver, nos dice también, bueno, nos felicita, muchas gracias por la visibilidad. A ver, comentaba Susana que había puesto una pregunta, me parece especialmente para Ana. Dice, oye, ¿cómo valoráis que en convenio de consultoría se quiera establecer 12 horas diarias como jornada ordinaria de trabajo? Claro. Pues yo lo valoro muy negativamente. Yo creo que es un retroceso, que en realidad es ir hacia atrás. Además, el sentido de esta medida propuesta por la patronal está haciendo pues, que se retrase todas las negociaciones de ese convenio y claro, el tener 2 trabajadores en lugar de 3, es decir, turnos de 12 horas para 2 trabajadores que cubran todas las necesidades en lugar de tener 3, ¿no?, de 8 horas, creo que es muy negativo para la salud y también para la productividad. No creo que, antes habláis de los errores, somos personas humanas, un exceso de trabajo al final hace que surjan los errores y en esta profesión también la atención, el tener todas las habilidades en plenas condiciones, pues es importantísimo, ¿no? Por tanto, desde mi punto de vista, está bien que los sindicatos pongan freno, ahí la fuerza sindical creo que es un instrumento a tener en cuenta, a que pongan freno a esa práctica y así la patronal reconsidera esa propuesta y siguen avanzando las negociaciones. Claro, es que sí, si una persona tiene estrés y lo está pasando fatal, no es capaz de decir nada por si le echan, porque es que está trabajando mínimo 12 horas al día y ahora la normativa existente, digamos, lo legaliza, pues ahí, no sé, ahí hay un problema importante, claro. Se cronifica al final.
En fin, Isabel también nos dice, bueno, nos da la enhorabuena, comenta que conoce las publicaciones que has estado comentando, Andrés, y bueno, efectivamente dice bueno, que hemos dado en el clavo, ¿no? De que creo que al final la clave es no curar, ¿no? Sino prevenir, ¿no? Esa prevención. Y en este sentido, nos dice que sepamos, que conozcamos nuestro potencial, limitaciones, súper importante, hasta dónde no puedes llegar. Es decir, hay unos límites. Tenemos que trabajar pensando en una productividad eficiente, sin que en modo alguno ello pues, pueda afectar a nuestra salud mental. Isabel comenta que cree que esto está en nuestras manos, ¿no? Es decir, que nosotros también, al final, los abogados tenemos también que dar ese paso adelante, que cuesta, ojo, cuesta mucho. Hay que hablar de ello, desde la Fundación Mutualidad. Dicho sea de paso, me consta que siempre se ha estado pues, preocupada, ¿no? Por este tema. Y qué mejor lugar, dice, es decir, que considera que es un buen foro, ¿no? Para tener este tipo de conversaciones, de generar estos debates. Tenemos que estudiar actuaciones que podríamos tener, ¿no? Cuáles serían las más adecuadas, dada la situación real y las necesidades reales. Comenta que quizás se ha excedido en el comentario, pero desde luego me parece obviamente de sumo interés, como apuntas, para todos los profesionales del sector y para la sociedad en general. Totalmente de acuerdo. Ciudadanos que, dicho sea de paso, necesitan la asistencia de un abogado para lograr que sus derechos les sean reconocidos a través del procedimiento que corresponda a la situación particular que cada persona con discapacidad psíquica necesite. Y por tanto, felicidades por aceptar en el tema a cada una de las ponencias. Muchas gracias. Si tenemos algún comentario más. Muchas gracias por vuestras exposiciones. Aquí también hay un invitado, JB, comenta que qué nos parece que se cubra una baja psicológica durante 15 días. Pero muy escaso me parece, ¿no? Ya que limite la duración en toda la carrera profesional, pone. Me parece, pues muy negativo, ¿no? Está dando por supuesto de que no es importante, ¿no? Que no es relevante. Por tanto, no lo veo muy acertado, la verdad. Bueno, en cualquier caso, yo creo que se está justamente ahora mismo abordando, ¿no? Introduciendo nuevas bajas laborables y entonces, pues nada, al final seguro que estas cuestiones se van a revisar antes o después. Pues por mi parte, para no llegar al límite, ¿no? Del horario que teníamos marcado, las dos, Susana, si te parece, doy por finalizada esta mesa redonda. Un placer haber tenido la oportunidad de charlar con vosotros, Ana, Andrés. Un gusto, Manel, haberte escuchado y muchas gracias a Fundación Mutualidad de Abogacía por haber organizado esta sesión. Gracias, Susana. Pues yo quería daros las gracias a todos, ¿no? A Manel, por supuesto a Pilar, a Andrés y a Ana Belén, por vuestra participación, por vuestras aportaciones. La verdad es que ha sido verdaderamente interesante. Manel nos ha dado datos muy relevantes del estado de situación del sector, muy específicos en situaciones concretas que yo creo que nos tienen que permitir reflexionar, ¿no? Que algo hay que hacer en relación con la salud mental. Me gustaría resaltar el ejemplo que ha puesto de Coca-Cola, que está liderando el cambio de la salud y el bienestar y de todos sus proveedores, y que por ahí podría venir una gran vía de transformación y de cambio, ¿no? A través de esta responsabilidad de los clientes. Y bueno, a la mesa redonda, que decir, habéis aportado muchísimo valor desde identificar las situaciones, la comunicación, la visibilización del problema desde el punto de vista de la legislación vigente. Bueno, me quedo sobre todo con la prevención, ¿no? La necesidad de prevenir, de que pongamos todos, bueno, el individuo y las organizaciones, acciones que eviten que estas situaciones, bueno, pues que lleven a las personas a momentos vitales insostenibles, ¿no? Que esto es lo que realmente es grave. Muchísimas gracias a todos, ha sido súper interesante. Yo creo que tendremos que continuar conversando sobre este tema y os deseo una feliz tarde. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Muchas gracias.